todavía ni siquiera hablo de los tratados, arrasaba con la Constitución porque implicaba una injerencia arbitraria en la vida de esta familia, de este niño, e implicaba desconocer que este niño tenía derechos, los mismos derechos que tenían los adultos. Por eso hablábamos en ese momento del niño como un objeto. Bueno, en realidad no es que era un objeto, por supuesto que era una persona, pero había una regulación de la capacidad, si nosotros recordamos, se asociaba, se ataba la capacidad a criterios rígidos, como era el criterio, por ejemplo, de la edad. Y en este momento vemos que el niño tenía 17 y al día siguiente cumplía años y se despertaba de repente capaz. Bueno, en realidad hasta ese momento necesitaba un representante y por eso no podía intervenir en el proceso. Por eso no era necesario escucharlo, porque actuaba a través de sus representantes. Bueno, se tomaban decisiones bastante importantes sobre este niño o esta niña sin escucharlo, sin conocerlo. Se lo daban adopción, se decidía si iba a vivir con su mamá o con su papá, si iba a vivir en La Plata o en otra ciudad. Todas estas decisiones se tomaban sin conocerlo, sin saber qué opinaba, sin saber qué quería. Con la reforma del 94, ustedes saben, todo esto eclosiona y, bueno, pasamos a tener que mirar la Constitución y los tratados para todas las cuestiones, para todas las relaciones y para todos los actos jurídicos, y esto incluye la regulación de la capacidad. Si nosotros miramos el bloque de constitucionalidad federal, la regla de reconocimiento constitucional que integran la Constitución y los tratados, vemos que no hay personas incapaces. Para el modelo de derechos humanos que sostiene todos los tratados, no hay personas incapaces porque la capacidad es una característica propia de la condición humana. Todos somos capaces, todos somos personas y por lo tanto somos capaces. Y esto obviamente incluye, ya en el panel que viene van a hablar sobre esto especialmente de la discapacidad, pero incluía a los niños y a las niñas que son ya firmemente reconocidos como sujetos de derecho, que ya lo eran en realidad. Y esto hace que, como dice la doctora Mari Beloff, a mí me gusta esta metáfora, se le sube el volumen a la voz del niño y de las niñas. Y esto lo vamos a ver en las normas generales, en el sistema universal y en el sistema interamericano, ya los instrumentos generales, como es el Pacto San José de Costa Rica, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, contempla el derecho a ser oído, pero también lo vamos a ver en tratados específicos, como es, bueno, ustedes saben, la Convención sobre los Derechos del Niño en el artículo 12 lo contempla expresamente. Entonces vemos también que es llevado a la legislación interna, a la legislación nacional, con todas las reformas que esto genera. Lo vemos en el Código Civil, veíamos hoy en la conferencia anterior, en el artículo 707, en la Ley de Promoción y Protección de Derechos de los Niños y las Niñas, tanto la nacional como la provincial. O sea, esto está perfectamente en la norma, en la legislación no hay un problema en cuanto al derecho a ser oído, esto está. ¿Cuál es el problema con el derecho a ser oído? ¿Por qué seguimos hablando de esto? ¿Por qué seguimos insistiendo con esto? Tal vez el problema es cómo garantizarlo, cómo lo llevamos a la práctica. Y tenemos algunos indicadores en, por ejemplo, lo que veíamos hoy en la conferencia anterior, la interpretación que hace de la Convención el Comité sobre los Derechos del Niño, que en la observación general 12 va a interpretar el artículo 12 precisamente. Y también tenemos otros instrumentos, tenemos las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia, tenemos el año pasado, por ejemplo, la Corte nos propuso cómo escuchar a los niños y a las niñas con una guía que seguramente va a hablar María José, que participó. Bueno, ahí tenemos algunos lineamientos y yo les propongo que vayamos viendo rápidamente algunas cuestiones a tener en cuenta. En primer lugar, el artículo 12 nos dice que se puede escuchar a todo niño o niña que esté en condiciones de formarse un juicio y que esto se va a valorar según su edad y su desarrollo. Tenemos que entender, dice el comité, que esto no es un límite de edad para poder escuchar a los chicos. Todos los chicos pueden ser escuchados y deben ser escuchados. Esto también lo toma la Corte Interamericana, en el caso Ramírez Escobar, con Guatemala, es un caso de adopción internacional, que la Corte Interamericana nos dice que tenemos que escuchar a todos los chicos más allá de su edad. Entonces, ¿por qué dice esto el artículo 12? Bueno, el comité lo explica y nos dice que en realidad es una indicación para los operadores, es una indicación para nosotros, de que tenemos que valernos de otras herramientas, tenemos que recurrir a la interdisciplina, tenemos que llamar a los cuerpos técnicos cuando necesitamos escuchar a un chico con otro tipo de desarrollo y tenemos que entender que hay otras formas de expresión que no son siempre la verbal o la escrita, que hay chicos que se manifiestan con dibujos, con cuentos, con canciones,
con expresiones corporales. Hace poco, por ejemplo, les quiero dar un ejemplo real de la práctica. Tuvimos que escuchar con un juez a un nene muy chiquito, y llamamos a la psicóloga para que nos ayude, y propusimos un juego con dibujos de personas, había mujeres, hombres, nenes chiquitos, bebés, y le propusimos formar lo que era para él una familia y cómo era su familia. Cada dibujo tenía distintas expresiones faciales. Bueno, esto ya después interpretado por la psicóloga nos dio un panorama de lo que nos estaba tratando de decir a su manera y con este juego este nene. Bueno, por otra parte es importante que tengamos en cuenta que se puede ejercer este derecho en todos los asuntos, en los privados y en los públicos. En los públicos, lógicamente, los niños y las niñas tienen derecho a participar, por ejemplo, en las leyes, en la formación de leyes que los convocan, que los afectan, en la determinación de las políticas públicas que también los afectan, pero es muy importante que recordemos que esto también corresponde ejercerlo en el ámbito privado, en los asuntos privados. Y me refiero a la casa. El primer lugar en donde el niño ejerce su derecho a ser oído es en su casa, es en su escuela, es en su club, en el hospital. Y esto es muy importante, que lo escuchemos también en la propia familia, porque a veces a mí me llama la atención que en los expedientes a veces se pide mucho, bueno, que sea oído por el juez, que sea oído por el asesor, y cuando lo escuchamos, lo que nos damos cuenta a veces es que no se lo está escuchando en la casa, en realidad, este nene. Entonces esto es importante también recordarlo, el derecho a ser oído comienza en la casa. Es una obligación realizarlo en los procesos judiciales, en los procesos administrativos. Esto lo dice el artículo 12, lo dice también el comité. Y esto alcanza a todos los fueros. En el fuero de familia y en el de responsabilidad juvenil estamos más que acostumbrados, pero esto no es ajeno a otros fueros. En todo fuero en donde esté involucrado algún interés, algún derecho de un niño o una niña, corresponde que sea oído. Y es una obligación para el magistrado, pero no es una obligación, esto seguramente ya lo saben, para el niño o la niña. No tiene la obligación de ser oído. Si no quiere hablar, no tiene que hablar. Sí hay que invitarlo y darle la información para que pueda elegir. Lo que hacemos en la asesoría, por ejemplo, es darle el mail y el celular, el WhatsApp, que ahora es como lo más fácil para ellos. Nos agendan en sus propios celulares, o nos mandan un mail o nos mandan un mensajito, a veces nos dicen que quieren venir a la asesoría, a veces nos cuentan directamente. Ha pasado, por ejemplo, que nos han llamado, hay un nene, esto fue previo a la pandemia, que teníamos el teléfono fijo, un nene que tenía nuestro teléfono y decidió llamarnos en un momento de una situación de violencia muy grande, una discusión muy grande entre sus papás. Él se asustó y a quien decidió llamar fue a la asesoría, a quien pedía ayuda, a quien pedía que alguien lo escuche, fue a la asesoría. Bueno, obviamente eso generó un despliegue de actividad y obviamente también los papás se dieron cuenta que esto que yo les decía, que él sentía que era escuchado fuera de su casa en realidad, por otro organismo como es la asesoría. Bueno, no es una obligación, hay que sí darle entonces las herramientas. Y puede ser escuchado directamente o a través de representantes o intermediarios. Es válida la voz de los padres cuando no hay conflicto de intereses, pero en este caso la norma, nos dice el comité, apunta más a los abogados del niño, que son el canal más que idóneo para poder poner en el expediente la voz de este niño o esta niña, más allá de la escucha directa. Y también es un canal, las asesorías propiamente. Los chicos pueden venir espontáneamente a las asesorías y nosotros alcanzar el acta al juzgado o ser convocados en la misma escucha que organiza el juez. Y esto va a servir porque en esta escucha ante el juez permite que, más despacio, perdón, pero hablo así. Bueno, la escucha ante el juez nos permite a nosotros conocer cuál es el interés superior del niño en ese caso. La escucha en sí garantiza el interés superior del niño, esto lo dice la Corte Suprema. La escucha en sí hace al respeto del interés superior, pero también nos permite dilucidar en cada caso concreto cuál es el interés superior del niño en esa situación puntual. Bueno, es también importante que tengamos en cuenta que la escucha hace a la garantía de acceso a la justicia. Obviamente los niños están en una situación de vulnerabilidad propia por su edad, que
tal como lo definen las reglas de Brasilia, es una dificultad para poder ejercer los derechos en el sistema judicial. Pero esta situación de vulnerabilidad puede coexistir con otras, como puede ser una situación económica desfavorable o una situación de discapacidad. En estos casos va a haber una interseccionalidad de situaciones de vulnerabilidad que justifica desplegar una tutela judicial diferenciada. Y esto es, como dice la palabra, hacer algo diferente, diferente de lo que hacemos con los adultos o quienes no están en esa situación de vulnerabilidad. Y las reglas de Brasilia nos dan algunas indicaciones de qué podemos hacer. Por ejemplo, nos dice, lo más importante, dar información. Sí, ya termino. Dar información. ¿Qué información? En primer lugar, presentarnos, decir, cuando viene el chico a hacer oído, decir quiénes somos, qué función tenemos, qué es esto, qué es este lugar, qué es ¿es un juzgado, estamos en la asesoría? Tenemos que presentarnos, decirles por qué lo estamos llamando, que lo llamamos para conocerlos, para conocer su opinión, y que esa opinión se va a tener en cuenta, pero puede resolverse algo distinto, y esto es importante también decírselos. Y en la sentencia corresponderá al juez ponderar esta opinión y decir por qué se apartó en el caso que se aparte. Tenemos que adecuar el lugar. A veces hay con ajustes muy sencillos, por ejemplo, no hacer la escucha a través del escritorio. Si nosotros corremos la silla y nos ponemos al lado de la silla del niño o la niña, ya es un entorno distinto. Si compartimos el despacho con otro compañero, bueno, pedirle que por favor se retire ese ratito y generar ese espacio de intimidad. Y tener una conducta empática, activa. A veces no se da la escucha en el despacho, sino que hay que ir al hogar, hay que ir al hospital, hay que ir a la escuela. Me pasó, por ejemplo, hace poco, no podíamos conseguir que vengan los nenes al juzgado ni a la asesoría. Bueno, fuimos ahí a la escuela y ahí los encontramos. Para concluir, porque me pasé seguramente, como ven, el problema no es de normas, tenemos normas que nos dicen que hay que hacerlo y cómo hay que hacerlo. Tal vez lo más difícil es encontrar ese equilibrio entre la autonomía que corresponde por la capacidad progresiva y la protección que corresponde por la situación de vulnerabilidad. Ese equilibrio se consigue en cada caso en concreto y con operadores comprometidos que le dediquen tiempo. Es una cuestión de compromiso y de tiempo, de querer saber el nombre con quién estamos hablando, ir con otra actitud, querer conocer su problema, querer conocer su opinión. Y solo de esta manera, entendiendo que la escucha hace a reconocerlos como persona, vamos a garantizar su acceso a la justicia y hacerles saber que ese espacio es pura y exclusivamente suyo. Bueno, muchas gracias, perdón por el tiempo. Bueno, buen día a todos. Para mí es un gusto estar aquí en el Colegio de la Abogacía con amigas tan queridas como Graciela, Norma, por supuesto con los expositores. En Derecho de Infancia hemos tenido un largo camino. Como dice Graciela, hemos ido adquiriendo cuantiosos avances en cuanto primero al reconocimiento de derechos y me parece que es una buena idea hoy empezar a hablar del principio de efectividad, que es un principio que emana de la Convención y hasta el día de hoy los operadores quizás miramos para otro lado. Me consta que el interés en la Procuración que se ha manifestado en seguir capacitando sobre estos temas, creo que, como bien dijo Catalina, para mí lo más fácil sería ahora empezar a hablar sobre normas, sobre lo que dice la Convención, lo que dice la Corte Interamericana, lo que dice la Ley 13298, 3634, y creo que lo más complejo es tratar de reflexionar entre todos cuál es el imperativo constitucional que nos impone a los operadores ejercer un acto de escucha con sujetos que son por su naturaleza vulnerables, es decir, como bien escuchamos hoy de manera precedente, no es la vulnerabilidad por la persona, sino por una situación que está transitando. En el caso de los niños y las niñas, la propia etapa evolutiva los pone en una situación de vulnerabilidad y esta situación de vulnerabilidad ha sido considerada por la Convención de los Derechos del Niño como una cuestión que debe ser particularmente atendida por los Estados y por eso el Estado tiene la obligación de reconocerles a los más vulnerables un plus de derechos.
A eso nos referimos cuando en todas las instancias los niños y las niñas tienen que tener una protección reforzada. ¿Por qué decimos que es complejo el acto de escucha? Hace tiempo que venimos trabajando sobre estas cuestiones y personalmente cada vez descubro nuevas aristas. Por ejemplo, con Graciela, hace muchos años atrás, fuimos a Santa Fe a un congreso que empezaba a hablar por primera vez de la figura del abogado del niño. ¿Qué es el abogado del niño? ¿Cómo se introduce en nuestra cultura jurídica? ¿Cuál sería la función? Si bien en la provincia de Buenos Aires tenemos una ley, ciertamente podemos decir que tenemos que introducir mejoras a partir de todas las cuestiones que nos están planteando las prácticas, de cómo se intercala la función de este nuevo sujeto procesal en relación a los roles que desempeñan otros sujetos procesales. Otra pregunta que nos podemos hacer, cuando hay niños con distintos intereses, ¿cómo tenemos que obligatoriamente, cuando lo piden, citar a distintos abogados? ¿Y cómo sería una audiencia de ese tenor? Por eso creo que es importante este espacio para preguntarnos, me gustó mucho la metáfora o el recuerdo de la película del Rey León, porque yo venía a plantear no con la película, pero me parece que el derecho del niño y la niña a ser oídos nos ponen frente al espejo, nos ponen a mirarnos como operadores, cómo son nuestras prácticas, si lo que decimos en la facultad realmente lo cumplimos a diario, porque no es que seamos personas insensibles, pero lo cierto es que tenemos muchos obstáculos estructurales, de recursos humanos, tecnológicos, que a veces lo que nos gustaría hacer con la escucha se nos presentan ciertas dificultades. Un ejemplo claro, que no me voy a extender, es por ejemplo la escucha que se produce en cámaras Gesell. Ustedes saben el acto complejo que es escuchar a una víctima de un delito tan grave bajo la modalidad de cámaras Gesell, con la estructura de cámaras Gesell que tenemos en los distintos departamentos judiciales. Es decir, una cosa es lo que uno puede desear y otra cosa cómo lo pudimos ir implementando en la práctica. Yo me acuerdo de las primeras cámaras Gesell. Fui después a la presidencia de cambio, por favor, que la cámara esté más cerca, que podamos correr este lugar, que cuando venga un niño o una niña no se cruce con ningún detenido adulto, porque la verdad que venía una niña a declarar y como estamos en el mismo edificio de tribunales, pasaba un detenido con 3 policías. Imagínense el impacto que puede tener un sujeto vulnerable que ya le puede dar temor o intriga saber qué era lo que tenía que hacer en un lugar tan intimidante y encima pasan adultos con una situación que en sí misma exhiben violencia. La Corte ha tenido la idea, la iniciativa en el 2021 en convocar una mesa de trabajo de operadores de distintos ámbitos del Poder Judicial para intentar pensar y proponer una guía de prácticas que bajo ningún aspecto puede ser un protocolo porque es como una sugerencia para que todos los operadores podamos replantearnos y tratar de innovar nuevas acciones. Es decir, nosotros egresamos de la facultad con una educación formalista, con conceptos generalmente abstractos, de teorías, de normas, pero nadie nos explicó desde el punto de vista interdisciplinario cómo debe desarrollarse una entrevista. Yo me enteré por un psicólogo que la entrevista era sentarse y entrevernos entre 2 personas, dialogar. Entonces, nosotros como operadores vivimos dialogando, pero ¿dialogamos bien? Esa es el interrogante que nos tenemos que hacer. Cuando un juez, que lo importante de la guía no es que te va a ser un juez de familia o penal, que quizás podemos tener más contacto con estas situaciones de vulnerabilidad, sino que la Convención habla de todo proceso judicial. Entonces, ¿cómo homogeneizar la escucha en todos los procesos, en todos los fueros y en todos los departamentos judiciales? Y me atrevo a decir más, el principio constitucional del derecho del niño a ser oído es un principio que atraviesa todo el sistema de promoción y protección integral de derechos. Entonces, ¿cómo articular las distintas intervenciones de los poderes del Estado y los distintos niveles organizacionales, como puede ser el servicio local, el servicio zonal, asesoría incapaces, juzgado de familia, juzgado penal juvenil, juzgado de adultos? Es decir, un caso nos plantea todo este abanico de dificultades que, por supuesto, que un solo operador no los puede afrontar por sí solo, pero en cuanto podamos ir reflexionando, promoviendo capacitaciones en perspectivas de infancia, creo que es un camino que nos va a llevar a buen puerto.
Por eso hablar de escucha es un acto complejo que nos tiene que comprometer a pensar cómo nosotros, con los recursos que tenemos, podemos ser creativos, podemos crear las condiciones para que un niño o niña pueda transmitir lo que está padeciendo. Es importante tener en claro que un niño ayuda a construir el caso. Es decir, si nosotros nos manejamos con la formalidad de un expediente, quizás no tenemos ni idea de lo que pasa por debajo. Es como, incluso desde el punto de vista penal, yo siempre digo que los años que he transitado con las audiencias me han llevado a reflexionar de que por algo el derecho penal juvenil es un eslabón de un sistema más amplio, que debe analizarse de manera integral. Yo creo que es un error grave organizar, por ejemplo, una intervención del Poder Ejecutivo en donde se separa el área de responsabilidad penal juvenil con el área de sistema de promoción y protección. Porque cuando uno habla con las personas, se da cuenta que es más potente la problemática de promoción y protección que el aspecto penal. Y les puedo dar muchos ejemplos de eso. Por ejemplo, creo que las condiciones de escucha son esenciales y no es lo mismo cuando escucho a un niño en una audiencia que cuando voy a verlo, por ejemplo, a un instituto cerrado de alojamiento en el ámbito del sistema de penal juvenil. Por ejemplo, si yo les comento a ustedes que hay un chico que está institucionalizado y de pronto se fuga, automáticamente decimos, no, bueno, rebeldía, captura, no cumplió con la norma, es un aspecto que exhibe peligros procesales. Pero en este caso puntual, cuando fuimos de visita a un instituto, un chico tenía un hecho grave, empezamos a hablar, nos empezó a contar toda su historia de vida y me dijo, mire, a mi mamá me la mataron, mi padre me abandonó y yo salí porque me quedé a cargo de mis 5 hermanos y no sabía dónde estaban, todos con distintos tíos, vecinos y primos. Yo hasta que no los vi que estaban bien, no me pude quedar tranquilo. Entonces, este caso puntual, si nosotros lo analizamos desde el punto de vista formal, decimos que es una persona que es rebelde al mensaje normativo. Pero si lo hablamos desde el punto de vista de la convención, yo le dije, pero vos sos una persona joven, vos no te tendrías que estar ocupando de tus hermanos porque el Estado tiene muchos mecanismos e instrumentos que a vos te tienen que dar la tranquilidad de que van a estar bien y nosotros, desde el punto de vista penal, tendríamos que dialogar para trabajar la responsabilidad. En el caso puntual parecía más responsable ese niño que el propio Estado. Entonces, por eso me parece importante que esta escucha también tiene que tener implicancias en el proceso. Yo puedo valorar de igual manera esa fuga que después de haberlo escuchado. En este espacio tan amplio de lo que es la escucha, también me parece que, además de la guía, que es una propuesta que está haciendo la Corte para profundizar la capacitación de los operadores en temas de infancia, recientemente, en el marco del Colegio de Magistrados de la provincia, hemos podido producir, entre los que trabajamos en la Comisión del Fuero Penal Juvenil, un anteproyecto sobre la etapa de ejecución de medidas, para que también la etapa de ejecución de medidas, cuando se aplica una sanción que puede ser privativa de libertad, desde esa mirada especial, tenga institutos jurídicos independientes a los de adultos. Y en toda esta propuesta que hemos realizado y que será evaluada en su oportunidad por el Poder Legislativo, lo que buscamos es eso también, profundizar la escucha, no solo en el ámbito judicial, sino también en las instituciones de cumplimiento de medidas. ¿Y por qué esta escucha? Porque la escucha permite ciertamente ver si existen posibilidades de recomposición del conflicto. Pensamos en esta propuesta que hemos hecho que la mirada de la justicia restaurativa, si bien puede ser antes, durante el desarrollo del proceso, también puede ser luego de que haya un veredicto condenatorio. Por supuesto que no todo conflicto puede ser mediable o llevado a instancias restaurativas, pero si tenemos recursos y operadores con esa mirada, podemos tener el convencimiento que estaríamos siguiendo los fines normativos que establece el artículo 33 de la Ley 13634, que es
trabajar la responsabilidad del joven infractor, pero en el respeto de los derechos de los demás, pero también en el de sus propios derechos. Creo que a los abogados nos cuesta mucho entablar este tipo de diálogos, por eso es fundamental contar con los equipos técnicos y también poder seguir articulando. Creo que hoy es crucial la articulación que puede tener el sistema de fuero de penal con el de familia y con otras instancias. Dos casos más les cuento que me parecen interesantes en cuanto a casos concretos de escucha. En la pandemia, por ejemplo, me había tocado tener un amparo de un chiquito que no quería ir a la escuela, que no quería hacer el trabajo de una escuela privada y tenía, como dijo Catalina, una cuestión de vulnerabilidad por edad, pero también por discapacidad. Implementamos en ese momento una audiencia virtual que todavía no se habían empezado a realizar y fue muy elocuente cuando el chico no se sentaba, pasaba por atrás, pero en un momento cuando dijo escuela se brotó, como que no quería saber nada la forma. Entonces, la escucha también puede ser visual, porque cuando un chico en su espontaneidad transmite sus padecimientos, su sentir, es una información sumamente valiosa para el juez para poder resolver. Para concluir, no les voy a contar otro caso. Estoy convencida que los jueces tenemos que, a la luz de la Convención de los Derechos del Niño y los demás tratados de derechos humanos, trabajar nuestro rol, pensarlo. Creo que podemos ser instrumentos de pacificación. Tenemos el deber de ser humanos, crear condiciones humanas de escucha y para poder dirimir los conflictos. Y tenemos que recordar que cuando dictamos sentencia, tenemos que hacerlo en un lenguaje claro, pero también no tener miedo que cuando dictamos sentencia, además de ser un acto intelectual, es un acto de sentir. La propia palabra sentencia viene del origen del sentir, de lo que se siente un operador cuando tiene que ponerse en el lugar de un determinado conflicto que cuando son desde el punto de vista penal juvenil son por demás agudos y sensibles. Muchas gracias. Bueno, buen día. En principio, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto estar compartiendo este panel. Gracias. En realidad yo esbocé un mínimo trabajo para compartir, del cual cerqué las ideas. Vos me dirás, Mercedes, si voy bien con el tiempo. Practiqué, traté de quedarme en los 10 minutos. Pensando qué podía aportar desde mi disciplina particular en esta jornada de intercambio. Y en principio pensé en retomar la diferencia establecida entre lo que es la escucha pasiva, influenciada por obstáculos que pueden estar naturalizados, es decir, no visualizados como tales, de la escucha activa, que supone indagar la implicación como parte de nuestro trabajo. La escucha activa, entonces, supone compartir con otros a los fines de explorar los modos en los que podemos estar sujetos a determinadas significaciones y representaciones sociales. Implica ubicarse en la práctica desde un posicionamiento abierto al cuestionamiento, crítico de los valores que pueden jugarse en nuestra escucha y desde los cuales podemos intervenir. Sostener entonces una escucha despojada de preconceptos e implicancias culturales del propio proceso de subjetivación nos preserva de la repetición y la ideología en nuestro quehacer, en nuestra práctica profesional. Nos permite intervenir atendiendo a la particularidad de ese otro, su historia, la inscripción singular que han encontrado las legalidades y pautas transmitidas socialmente. Bueno, en correlación entonces con esta posición activa asumida, la propuesta abarca también pensar, trabajar, reflexionar sobre las significaciones sociales marcadas por la coordenada histórica en torno a las infancias y adolescencias. Y en primer lugar, subrayar el plural, que da cuenta de los atravesamientos culturales y epocales que entran en juego
tanto en la concepción como en la configuración de las mismas. La situación de vulnerabilidad psicosocial en la que se encuentran niños, niñas y adolescentes en la actualidad se expande, instala y ataca tanto los aspectos autoconservativos como los identitarios de la subjetividad, es decir, aquellos que hacen referencia a la supervivencia biológica y aquellos que aseguran la continuidad de una identidad a través y a pesar de los cambios. A su vez, las posibilidades de cuidado y sostén que involucra la función de los adultos responsables a cargo de la crianza, función desplegada desde la asimetría fundante, se encuentran en muchas situaciones recortadas por condiciones sociales que suponen la expulsión del sistema, la falta de trabajo, condiciones laborales precarizadas, remuneraciones económicas empobrecidas. Me parecía importante entonces encuadrar las problemáticas en salud en lo social, particularmente hacer referencia a la vulnerabilidad que afecta a determinados sectores de las infancias y adolescencias. Aun cuando la violencia simbólica que suponen determinadas prácticas y condiciones atraviesa a la diversidad de las mismas. Entonces, los abordajes en materia de salud mental es importante que contemplen los efectos desubjetivantes de la época actual. Habitamos un mundo globalizado, urgido, en el que se ponderan la inmediatez, lo efímero, la espacialidad transformada por la virtualización, en la que se acortan las distancias, se diluyen las fronteras, se desmaterializan los lugares. En estos tiempos, en donde no se hace lugar a la espera, en los que se prioriza la eficacia y la eficiencia, los tiempos subjetivos y los padeceres pueden ser leídos como disturbio, desorden o turbulencias a silenciar, a callar, a sancionar. En esta época, los mercados disputan el poder y su premisa es el consumo, desubjetivante por definición, de modo tal que niños, niñas y adolescentes, bajo los parámetros mercantilistas, ven denigrado su condición de ciudadanos para convertirse en meros consumidores. Dicha lógica mercantilista puede intervenir también en las metas de los tratamientos, en los que no se prioriza la escucha del sufrimiento y la historia particular de cada niño, niña, adolescente, en el arribo de diagnósticos clasificatorios, rótulos estigmatizantes y dispositivos de atención patologizantes, en los que el requerimiento genuino, por ejemplo, del acto médico que da lugar a una medicación en determinadas situaciones clínicas, en tanto herramienta utilizada para propiciar la intervención de otros profesionales, se desliza hacia la medicalización de todo rasgo o manifestación que a su vez atraviesa el sistema social mismo. Allí los derechos de niños, niñas y adolescentes resultan vulnerados. Se trata entonces de sostener prácticas desde los equipos interdisciplinarios de salud que dimensionen la multiplicidad de factores que intervienen en los malestares. Bueno, precisamente la Convención Internacional de los Derechos del Niño tiene un significado revolucionario respecto a la consideración jurídica del niño. Deja de ser supuesto objeto de protección, tal como lo propone el paradigma tutelar, para convertirse en un sujeto titular de derechos que debe ser empoderado en los mismos. En Argentina, el paradigma de cuidado, de protección integral, fundamenta y sostiene las prácticas en salud enmarcadas en la Ley Nacional de Salud Mental número 26.657. Pensar los derechos humanos desde esta perspectiva supone sostener una escucha brindada a los niños, niñas y adolescentes en una clínica situada. Implica una posición ética que atiende a la complejidad, la evaluación del campo de la urgencia y recupera en los dispositivos en los que intervenga la singularidad del sujeto inmerso en ellos. Bueno, han hablado acerca de la particularidad de los niños, niñas y adolescentes como sujetos en constitución, en formación, hecho que los torna per se vulnerables.
La escucha activa que se les ofrece comprende entonces sus múltiples medios de expresión, porque el adultocentrismo es uno de los preconceptos que pueden estar presentes en nuestra escucha. La primacía del lenguaje verbal muchas veces no está asentada, como suele serlo una vez dejada atrás la adolescencia. Entonces la palabra, el juego, el gráfico, el modelado son medios a través de los cuales un niño se expresa, a través de los cuales se da a conocer y da a conocer lo que lo preocupa, sus problemas, sus malestares. Me parecía muy importante lo que escuchaba también en torno a ayudarlos a anticipar una situación. La previsión, la anticipación es propia de la instancia yoica, ¿no? Y muchas veces los adultos tenemos la responsabilidad de ayudarlos a poder anticipar una situación. Por ejemplo, lo que significa la situación extraña de encontrarse en determinados ámbitos y con gente que no han visto hasta este momento. También hablábamos acerca de que los agentes primarios de la crianza de un niño no garantizan precisamente el sostén de esa escucha activa en relación al sufrimiento de los niños. Bueno, acerca de la adolescencia también sabemos acerca de los trabajos psíquicos propios de ese tiempo, de la constitución psíquica atravesada por la elaboración de duelos, por la salida exogámica, la importancia que cobran los pares, la inclusión en la comunidad. Yo me voy a detener precisamente por el ejemplo que traje en la formulación de proyectos que precisamente articulan lo singular con los enunciados del conjunto. El factor social constituye un soporte de pertenencia para cada sujeto que busca y debe encontrar allí referencias que le permitan proyectarse sobre la base de un porvenir. Necesitamos crear dispositivos de atención que estén a la altura de las demandas sociales en términos de salud. Dispositivos que den lugar a una escucha activa, sobre todo en los sectores de mayor vulnerabilidad. A propósito de esto, me parecía interesante contarles, y a modo de ejemplo, que en el marco del trabajo de extensión de la Facultad de Psicología que hiciéramos desde la Cátedra de Psicología Clínica de Niños y Adolescentes en los centros comunitarios de extensión universitaria de la Universidad Nacional de La Plata, las intervenciones realizadas con púberes y adolescentes escolarizados de 11 y 18 años de edad de la comunidad de Villa Elvira, una actividad que coordiné y que supervisé, supuso el abordaje que transitó por distintas instancias: inserción en la comunidad, diagnóstico, diseño, ejecución y evaluación del dispositivo de atención. A través de la participación en las mesas barriales se realizó una aproximación diagnóstica desde la cual se definió la necesidad de trabajar con la población adolescente vulnerada en sus derechos, o sea, población considerada de mayor fragilidad, vulnerabilidad y desamparo. A partir de relevar las problemáticas preeminentes, relevo que se hizo precisamente por ir hacia, ¿no?, la comunidad, estar en contacto con los referentes barriales, con los profesionales de otras facultades que formaban parte del centro. Se construyeron dispositivos de taller junto con 2 instituciones educativas, ¿no?, lo interdisciplinario y lo intersectorial. Las prácticas que suponen ir a los territorios y trabajar en la comunidad. Bueno, estos talleres los llamamos de convivencia escolar, proyecto de vida, propiciando intervenciones simbolizantes, considerando la escuela misma como productora de subjetividad y lugar de inclusión. Se convocó a los jóvenes a erigirse en protagonistas de una propuesta que invitaba a pensarse, a preguntar, a trabajar en equipos. Se realizaron intervenciones sobre la subjetividad a los fines del reconocimiento de sí mismo, del otro, la delimitación de los espacios, el propio, el otro, el comunitario, la cualificación de los tiempos, el tiempo de la espera, el tiempo de la escucha, el tiempo de la palabra propia.
La puesta en palabras también de lo que sentían o vivenciaban, la instalación de lo lúdico, de manera tal que se produjeron efectos sobre el psiquismo en un trabajo que apuesta a mayor nivel de complejización, de simbolización, a partir de dar sentido al presente y a partir de allí poder proyectar un futuro. Proyección que no puede ser posible si no hay un trabajo de historización. Esta propuesta se enmarca en los modos de ejercer la profesión, defendiendo los derechos de las poblaciones vulnerables, propiciando la inclusión, reivindicando el lugar de la escucha y el valor de la palabra. Bueno, ya voy finalizando, pero me parecía importante, así como hablamos de la patologización y medicalización de la infancia como una problemática vigente, lamentablemente, también pensar en qué desde lo social estamos propiciando para el armado de proyectos por parte de los adolescentes. La subjetividad solo puede ser concebida en articulación a proyectos y como tales en relación a la noción de futuro. La inclusión y el sentimiento de pertenencia invitan a los sujetos a un protagonismo en las generaciones de nuevas condiciones de vida. En nuestra sociedad y en particular en sus márgenes, la noción de proyecto se presenta mutilada. Los ideales, la ilusión y las metas que se delinean en relación a un tiempo por venir sufren las consecuencias de la desigualdad social. Esta situación confronta al sujeto en constitución con dificultades en las posibilidades de representación, reduciéndolos en muchas ocasiones a la mera autoconservación de la vida. La dificultad, la imposibilidad de vislumbrar un futuro esperanzador, es decir, la formulación de un proyecto, supone la vulneración de derechos. Bueno, la idea es que como agentes intervenientes de equipos interdisciplinarios, se trata de operar como nexos facilitadores del acceso a derechos, recuperando al niño, niña, adolescente del malestar, de la enfermedad y de las nomenclaturas patologizantes. Todo lo que implique, tal como dijo Silvia Blechman en algún momento, todo lo que implique formaciones comunitarias es subjetivante y todo lo que implique nexos de solidaridad y trabajo compartido también lo es. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Tal cual lo han dicho las disertantes que me han precedido, quiero agradecer muy especialmente a quienes han organizado estas jornadas tan enriquecedoras y especialmente a Graciela, sí, que fue, digamos, el nexo. Yo tengo una particularidad, estoy casi como los niños y niñas que deben ser escuchados. Yo vengo a percibir o a mirar la escucha desde el ejercicio profesional de la abogacía. Como ustedes han visto, excepto creo que el doctor García Pinto, todos pertenecen, ¿sí?, a... bueno, y vos, perdón, y vos también. Bueno. Todos están o han hablado desde la escucha, desde un lugar de poder, ¿sí? Bien entendido, digamos, lugares donde tienen que tomar decisiones. En cambio, mirado desde el ejercicio profesional, ¿sí?, como comúnmente se dice el abogado del niño, que todavía no se ha ayornado al nuevo vocabulario, estamos pudiendo, o nosotros mantenemos un vínculo
con los chicos y chicas desde otro lugar, ¿sí? La verdad que con las excelentes exposiciones que hemos tenido, yo he tenido que modificar bastante lo que les iba a transmitir, pero creo que hay algunas cuestiones que nunca hay que cansarse de reforzarlas. Todos sabemos que este derecho a la escucha, a ser oídos, se sienta en principios fundamentales, como es el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, el reconocimiento como sujetos de derechos, que yo personalmente creo que todavía falta muchísimo camino por recorrer, cuesta muchísimo esfuerzo reconocer a los chicos y chicas como personas, ¿sí? Nos cuesta a los adultos, será por esta cuestión de que a veces nos avasalla el deber de protección, pero nos cuesta mucho, mucho poder mirarlos como personas. Entonces, como les decía, tenemos el interés superior, tenemos este reconocimiento como sujeto de derechos, de donde surge también este derecho a ser oído, y como culminación del derecho a ser oído, ¿sí?, el derecho a esta participación activa en el proceso. ¿Y cuál es digamos, el instrumento más eficiente cuando nuestra infancia tiene que incursionar en la justicia? El abogado o abogada, ¿sí? Y aquí aparecen muchas preguntas, pero yo antes quisiera transmitirle lo que dice la doctora Aida Kemmermacher de Carlucci cuando nos dice que estamos, después de la sanción de nuestro código, estamos en presencia, o al menos se resalta, esta mirada desde un derecho paidocéntrico, ¿sí?, donde la infancia, donde las personas menores de edad, digamos los niños, niñas y adolescentes, son el centro del derecho de familia. Entonces creo que esto tiñe cualquiera de las cuestiones que podemos abordar con respecto a la niñez. Juntamente con esto que les contaba o les transmitía de estos principios fundamentales, creo que hay uno que tiene un protagonismo especial, que es la autonomía de la voluntad, ¿sí?, la capacidad progresiva. Bien, como decía la doctora, nos permite salirnos de esa estructura de edades rígidas y arbitrarias. Yo les confieso que sí, que quizás son, digamos, tienen este brete de la arbitrariedad de la edad, pero hacernos cargo y manejarnos en el camino del acceso a la justicia de las infancias al lado del principio de la capacidad progresiva y de la autonomía es bastante más complicado, ¿sí? Porque antes, bueno, tienen 13, tienen 14, tienen más, ahora no. Entonces, creo que esto, yo no me voy a poner a contarles cómo debe ser una entrevista, porque ya creo que se ha expuesto en demasía y de manera genial. Yo quisiera abordar algunas cuestiones que surgen con esta figura dilemática del abogado del niño. Y estas cuestiones dilemáticas que atraviesan al abogado del niño también atraviesan el derecho a los niños, niñas y adolescentes a ser escuchados. Yo quiero decirles a los integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público que se amiguen con el abogado del niño,
que se amiguen con el abogado del niño, puesto que creo que a partir de poner las cuestiones en blanco y negro se puede empezar a construir, ¿sí? Realmente todos hablamos, recitamos el artículo 12, recitamos el artículo 27, ¿sí? Que los niños con su derecho a tener participación activa, que pueden tener su abogado o abogada, que pueden recurrir. Bueno, yo les cuento que desde la práctica, y yo además tengo la gran suerte de haber enriquecido mi experiencia de vida, habiendo estado casi 12 años en un juzgado de menores, cuando nos manejábamos con las 10.067, patronato a full, pero sí también quiero decirles algo. Teníamos un juez, y digo teníamos un juez porque acá está Andrea, que es la esposa de un gran amigo y que hicimos este recorrido, que ahora, hoy él es juez, colega de la doctora, y la verdad que lo que yo tengo para decir, que no cualquier persona toma la decisión de ser abogado del niño, de ser juez de garantías, como es la doctora. Es decir, para poder conectarse, para poder caminar al lado de las infancias, hay que tener vocación. No alcanza ni con la capacitación, ni con la gran formación académica, y esto lo digo desde el corazón. Ahora, por ejemplo, veo que hay muchos abogados y abogadas jóvenes. ¿Qué es esto del abogado del niño? Sí, que la lista, que en el colegio, que... A ver, lo primero, si ustedes me preguntan, ¿qué evaluaría yo? Y esto, ojo, lejos de discriminar, pero a ver, no todos estamos preparados para todos, ¿sí? Yo no sé si podría haber sido ingeniera, nunca, no me imagino, ¿sí? Por mis características personales, bueno, de eso se trata. Yo creo que hay que ponernos a reflexionar sobre esto. Además de la capacitación, los profesionales tienen que tomar dimensión de lo que significa acompañar y tomar de la mano a un niño, niña y adolescente para zambullirse en algo tan trascendente, impactante y a veces muy doloroso como es un proceso judicial. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo, personalmente, por supuesto esto corre por mi cuenta, no soy, es decir, si bien me parece maravilloso y defiendo la figura del abogado del niño, pero la defiendo desde la mirada que es un derecho de los niños, niñas y adolescentes. No estoy de acuerdo con nuestros colegas o magistrados, que algunos que acotan esta posibilidad de que exista el acompañamiento, pero tampoco estoy de acuerdo con los que dicen siempre tiene que haber un abogado del niño, no importa el proceso, no importa la edad, no, por lo menos desde mi parecer, porque los abogados no somos jueces, cada uno tiene su rol, el abogado no es juez, el abogado no puede mirar esto como si fuera un asesor de menores, ¿sí? Tampoco lo puede ver desde un lugar paternalista, es decir, el abogado, y así tiene que estructurar su escucha, teniendo en cuenta que este vínculo que se genera entre el niño, niña y adolescente y el abogado no tiene ningún resabio de poder.
absolutamente ninguno. Es el espacio de este niño, niña y adolescente para decir, esto es lo que yo quiero. Después, el profesional que acompaña le dirá, bueno, sí, ¿sabes qué? Esto puede ser, pero esto no puede ser. Tal cual como hacemos con un adulto, por supuesto, teniendo en cuenta desde qué lugar este niño está expresando sus deseos. Por eso creo que es fundamental relacionar el rol del abogado del niño y este principio de la capacidad progresiva. Yo anoche, no sé por qué razón, estaba viendo un video desde el año 2020 de un foro que organicé en el Colegio de Abogados de San Isidro. Es exactamente, hoy es exactamente lo mismo. Estamos hablando de las mismas cuestiones. Y de ahí apareció de vuelta este temor que yo tengo, que son tan diversas las emociones o lo que despierta el tema del abogado del niño, que arrasa los derechos de los niños. Y que y que quién le paga, y que quién no le paga, y que si, desde cuándo, desde cómo. Estamos, es decir, es tanta la energía que se les pone a eso, que nos estamos olvidando de los chicos, que si hay registro, que si no hay registro. Es decir, el derecho de los chicos a tener patrocinio letrado no puede estar pendiente de que si existe o no un registro. Yo desde mi lugar en FACA, que tengo la posibilidad de estar cerca de todas las experiencias en todo el país, realmente creo que tenemos que desestimar esto de que no, y en realidad no funciona porque el rol o el abogado del niño, porque no hay registro. No, yo esto lo digo siempre y cada vez que puedo. No hay razón alguna, ni desde lo jurídico, ni de lo institucional, para que un niño, porque no haya niño o niña o adolescente, porque no existe un registro, no pueda tener su abogado. Siempre, de alguna manera, tenemos que ser hacedores de la concreción de este derecho. Está el abogado de confianza, ¿sí? Como yo siempre digo, yo no estoy en un registro, ni lo pienso estar, ya a esta altura de mi vida, pero si por alguna razón una niña y adolescente requiere de mi ayuda para hacer efectivos sus derechos, y me va a tener, y yo quiero ver, a ver, ¿qué me va a decir el juez? Ah, no. ¿Sabe qué, doctora Maggi? Usted no está inscripta en ningún registro. No va a poder actuar como abogada de este niño, niña, adolescente. Estas son las cosas que creo que tenemos que ponernos a reflexionar. O como esta modalidad que está ocurriendo en varias jurisdicciones, que hasta que el equipo técnico del juzgado diga que esta niña, adolescente puede tener un abogado, no puede ejercer el derecho. A mí, por lo menos, me hace un poquito de ruido. Me han retado por esto, me acuerdo que estuve en una jornada con del doctor Faragoni en Córdoba, y me dice, pero Tana, ¿cómo estás diciendo eso? Tiene que ser el equipo técnico el que diga si los chicos pueden o no tener su abogado. Lo dejo para que lo pensemos, ¿sí? Por eso creo que si realmente ponemos la energía en cómo nos preparamos para ser abogados, no nos vamos a convertir en psicólogos, pero no podemos desconocer los elementos fundamentales del discurso psi. Es decir, los abogados abogadas que nos vamos a dedicar a esto, tenemos que saber cómo es la evolución de un niño, niña, adolescente. Tenemos que saber cuáles son sus etapas en el crecimiento. Tenemos que saber cómo pueden manifestarse de acuerdo a su edad, ¿sí? Por eso
creo que tenemos que amigarnos, como les dije, y trabajar todos para esta efectivización. Yo creo que ningún derecho de los que está escrito y que desde hace mucho, porque cuando todavía no estaban ni las leyes provinciales como tenemos hoy, la 14.568, y ya en muchas provincias lo hay, está bien, organizan, dan certeza, pero ya desde hace muchos años, más de 30, alguien dijo que ya tenía la convención, y antes de eso ya había y están los elementos para hacer efectivo los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, lo que yo quiero transmitirles que tenemos que interactuar, tal cual, y tenemos que juntarnos, porque los abogados podemos realmente facilitar mucho esta efectivización. Bueno, esta era mi visión y, bueno, y espero que sigamos interactuando. Mil gracias. Agradecemos a las expositoras. Damos paso de esta manera, les agradecemos a todas. Pueden seguir participando de la jornada. Damos paso al siguiente panel.